Buenas noches. Hoy les vamos a contar la historia de un grupo de investigación y vigilancia que trabaja en la sombra. Colaboran con las fuerzas de seguridad del Estado, pero son los grandes desconocidos. Hoy les vamos a mostrar cómo trabaja el Servicio de Vigilancia Aduanera. El argumento de uno de los últimos éxitos del cine español, El Niño, les ha puesto de actualidad. Esta película narra la batalla entre un agente de aduanas y un joven narcotraficante. Pero ¿cómo trabajan en Galicia? No son amigos de las cámaras, pero esta noche nos van a mostrar cómo es su día a día inspeccionando contenedores en el puerto de Vigo y también cómo luchan contra una de las lacras siempre presentes en nuestra sociedad, el narcotráfico. Hoy, en Informe en V, Vigilados. Puerto de Vigo, enclave estratégico de Galicia. Un área de 20 kilómetros cuadrados destinados a pasajeros, pesca, transporte de mercancías y, por supuesto, vigilancia. El narcotráfico y la entrada de mercancías ilegales son en Vigo una realidad. 27 de julio de 2010, 1.200 kilos de cocaína son descargados en el puerto de Vigo tras ser aprendidos en una embarcación a la altura de Azores. Su valor en el mercado, 36 millones de euros. 22 de enero de 2011, la Guardia Civil intercepta 60 kilos de cocaína en un contenedor del puerto de Vigo. Es la operación Portozás. La mercancía viajaba en un contenedor lleno de alimentos. 29 de abril de 2011, hallan 23 kilos de cocaína camuflados en un contenedor que contenía langostinos. 24 de febrero de 2012, el Servicio de Vigilancia Aduanera aborda el buque Ratonero. Se dirigía a Galicia con 3.300 kilos de cocaína. 13 de junio de 2013, Operación Albatros, un buque de vigilancia aduanera intercepta al pesquero Riptide. Viajaba con 3.400 kilos de cocaína a bordo. 15 de noviembre de 2013, cae una red que pretendía introducir en Galicia cocaína. 57 kilos de droga que llegaban camuflados en un tanque de biodiesel. 16 de agosto de 2014, se localizan 125 kilos de cocaína en un contenedor de atún, enviado desde Sudamérica. ¿Cómo se consigue detener esto? Una mañana cualquiera, en el puerto de Vigo, mercancías llegadas desde cualquier punto del planeta son despachadas por gigantescas grúas. Acompañamos a agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera en un control rutinario. Cada container que analizan es un reto para ellos. Persiguen el fraude fiscal. Les acompañan investigadores de aduanas de la Guardia Civil. Entre las infracciones que se pueden encontrar figuran falsificaciones, estupefacientes o tráfico de armas y explosivos. Organizaciones delictivas buscan colar de manera ilegal material prohibido en nuestro país. Ellos luchan por evitarlo. Vamos a conocer su trabajo de cerca. Por seguridad, no les veremos la cara. Les van quitando caixas e nos imos abrindo e comprobando que coincide o que está declarado é por unha cuestión dos aranceles que teñen que pagar as mercadorías cando entran. É dicir, dependendo da mercancía que vaya dentro das caixas, quen as manda e quen as recibe paga uns impostos ou outros. Claro, é polos tributos que pagan, en definitiva, non? Entón, lóxicamente, en este caso son bolsos, pero despois depende tamén do material. Normalmente o que facemos tamén, dependendo como se, facer toma de mostra, para que a persoa encargada do despacho comprobe que coincide. E a levamos para a aduana. Despois esa mostra, unha vez que se comproba que coincide, se lle devolve ao importador. Na medida que van sacando a diferente profundidade do contenedor, na medida que vamos avanzando, eu vou facendo mostras ou, polo menos, a comprobación a diferentes, digamos, alturas dentro do contenedor. Vigo tiene un número más de movimiento alrededor de una cifra especial que se utiliza para determinar la actividad de un puerto, que son 300.000 TEUs, o sea, con 300.000 contenedores, movimiento de contenedores al año, aproximadamente. Esto es, en el contexto de España, Vigo es un puerto pequeño. Es el quinto puerto por número de TEUs, pero ten en cuenta que tenemos Algeciras está del orden de los 4 millones de TEUs, ¿no? Se mira máis adiante do principio, por o tema de que se ven produto de contrabando, mercancía falsificada, é máis factible de que a escondan para unha empresa, que a escondan a principio de todo, o contenedor que non tela aquí ao final. E por eso, normalmente, se descarga bastantes caixas e
se miran. Que determina que abrades este contedor e non calquera outro que chega aquí ao Porto de Vigo? O determina un programa informático que ten a Axencia Tributaria que fai unha selección. Hai contedores, moitísimos, que non se inspeccionan. Non, é que todo é imposible. Home, supondría unha paralización do movimento de contenedores e do porto, non? O mellor, el puerto de Vigo podemos decir que es de los más seguros de España, porque tiene unos elementos de control muy elevados para el volumen de mercancía que tiene. Un tipo de comprobación normalmente impositiva, lóxicamente eu entendo que se ten que facer así. Conxuntamente miramos o que non haxe ningún tipo de produto falsificado, que a mercancía concorde ca declarada, e que non pode vir, por exemplo, neste caso, sustancias estupefacientes ou mercadoría de contrabando. Cando non é un control de rutina, que vos fai despertar a sospeita sobre un contedor? O propio sistema ten tamén os seus, nos chamamos de filtros. Hai persoas que están en investigación permanente con o que son con relación organizacións que se coñecen, que se dedican a outro tipo de material. Por exemplo, cando foi a hora do Mundial, hai unha operación que se chamaba Jogo Bonito, que é unha operación de aduanas e Guardia Civil, onde se intensificaron os controles de contenedores por o tema de que non trouxeran produtos falsificados. Ao mesmo tempo que estamos facendo esta inspección, revisamos para que non haxa outro tipo de material. Cando veñen contenedores que veñen de Sudamérica, se busca outro tipo de mercadorías, como pode ser máis as sustancias estupefacientes. Este trabajo es un trabajo muy dinámico, ¿no? Porque las organizaciones narcotraficantes siempre van adaptando su estrategia a los medios de control que nosotros adoptamos, ¿no? Entonces, pues siempre la lucha del gato y el ratón. Aquí se ten pasado de algún caso superficial de vir nos palés da Madeira, sabes, onde veñen caixas, ou vir un contenedor con plátanos e vir oculto en plátanos simulados, plátanos de plástico que parecían reais. Castigo o contenedor velo perfectamente, ao principio ábrelo, son como aquí, como este que se pode ver, que se deixan todas as caixas, pero a maneira que empezas a descargar, despois é cando encontras todo un contenedor cheo de tabaco. O que máis se doita a ver máis tal é por estupefacientes. Por mercadorías que sean falsificadas, sí, ten habido. Se estupefacientes é unha cantidad notoria, pois habría que darse a conta a administración judicial para cos feitos que ocorren e despois se empezaría un proceso de investigación. E con material incautado ilegal, que se fai? Destrúese de alguna maneira? Sí, se deixa a disposición, en este caso a afección administrativa se deixa a disposición da aduana. Ese delito se deixa a disposición do Soez de Vigo, de Garda. Hai chivatazos? Ou todo depende do programa informático e do olfato? O programa informático, o noso olfato, a nosa experiencia de todos os días, e despois está claro que tamén hai moitas colaboracións internacionales de moitos países que ven, oye, mira, que esta mercancía penso que non vai tal, que nos dice, e ao mellor veñen aquí a través de España, se o porto de destino é Vigo, pois mirámoslo en Vigo, se o porto de destino é Valencia, ao mellor poñense en contacto con Valencia e ali ao mellor ao final fan unha inspección exhaustiva. Donde no es suficiente el olfato investigador de los agentes, llega el suyo. El servicio cinológico de la Guardia Civil también busca en los puertos mercancías sospechosas. El perro se llama Black, es un perro detector de explosivos, ya lleva 8 años trabajando y se utiliza pues para revisar la mercancía para que si puede contener algún artefacto explosivo, algún tipo de explosivo que pueda pasar por la zona aduanera. Vamos, vamos, hop, hop. Ahí para. Vamos viendo, él al ser un sitio cerrado, si hubiese cualquier olor ya prácticamente desde la puerta le daría. Vamos, hop, hop, hop. Muy bueno, muy bien. Mira arriba, mira arriba. Mira arriba, Black, venga arriba. Muy bien, campeón. Vamos bajando ahí, muy bien. ¿Qué pasó ahí? Mira, mira. Está nervioso. Ahora, en principio no ha marcado nada de dentro. Ahora procedemos a ver la paquetería que se ha sacado fuera del contenedor. Muy bien. Muy bueno. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Oye, a lo mejor no hay nada, pero Black, ¿qué ha encontrado a veces sospechoso? Pues la semana pasada en este mismo recinto
marcó en un contenedor que había una caja que había contenido explosivo, aunque en ese momento no llevaba nada. En otras el perro se utiliza pues, en la zona de embarque de pasajeros para que en los cruceros que no vaya ningún artefacto explosivo ni para la seguridad de los pasajeros. También ha detectado en una ocasión explosivo que se utilizaba para la pesca. En la unidad tenemos perros detectores de droga que en este momento están trabajando en otros puntos del puerto y de la provincia, que son, digamos, más efectivos en la búsqueda aquí en el puerto de los contenedores porque se busca más ese tipo de sustancias. Además de trabajar con distintas sustancias, lo que interesa es que trabaje en todos los lugares, o sea, debajo de un avión o dentro de un barco. Y eso es un entrenamiento diario que no llega a un aprendizaje y se acabó, sino hay que seguir manteniendo ese tipo de nivel. Onde estamos agora? Ahora mismo estamos aquí na terminal de contenedores de Guixar, aquí do Porto de Vigo. O que facemos vir e facer unha inspección de contenedores, unha inspección, pero unha inspección visual, quer dicir que chegamos, abrimos portas e volvemos a cerrar, comprobamos que non haxe ningún tipo de, principalmente por sustancias estupefacientes, que non haxe ningún tipo de sustancias estupefacientes e se volve a cerrar. Outras veces, en vez de facerse a labor, o que se fai é como hoxe que vamos a vir a ver, é mirar os precintos dos contenedores. Temos aquí unha relación que sacamos de previos de contenedores, donde vemos o contenedor e donde vemos os precintos que traen. ML C0032-572. Vale, perfecto, es el correcto, es el mismo. Que esté bien cerrado, que no esté abierto, mira, puedes comprobarlo. Que tiene una textura, si tú lo raspas todo este precinto, ¿sabes? Lo raspas todo y luego le puedes poner otra numeración encima, evidentemente quedaría mucho más rugoso, no quedaría como que esto, porque esto está impreso a láser. Ahora vamos a comprobar otro. TGA MS A 74337. Ya fue precintado en la aduana de origen, fue inspeccionado allí y ya pusieron un precinto de allí que un precinto de aduana de origen. Pero bueno, aún siendo así, muchas veces aquí en España se tiene comprobado que hay muchos que son inspeccionados en otros países por aduanas, llegas aquí y vienen luego con mercancía o sustancias estupefacientes dentro. Ajá. Que ahí hablamos pues, del tema de la polémica internacional, ¿no? Hay países que son puntos calientes y a lo mejor las aduanas de un país determinado pueden tener casos de corrupción y puede ser un precinto falso también. Sí, aprovechando que en ese país se fue a hacer una inspección, al llegar aquí a España dicen, no, como ya fue inspeccionada allá, no se va a inspeccionar. No, tenemos que nosotros comprobarlo claramente porque no te puedes fiar. ¿En dónde se suele esconder mercancía ilegal? En un contenedor. En un contenedor, pues aquí en la parte exterior, en estas dos partes. Luego, en la parte dentro de un contenedor, donde se puede ver es en la parte que al principio que está aquí, que es esta parte aquí, la parte de donde está el frío, porque la parte del frío lleva como unas dos trampillas que se pueden abrir y cerrar. En esas dos trampillas ya se tienen colado de arriba abajo, ¿sabes? Para colocar mochilas y todo eso. En un contenedor de estos, pues por dentro metes una chapa tal y haces una doble pared o un doble fondo. O si no, venir lo que se denomina como gancho ciego, como rip-off, que es personas que te meten unas mochilas con cocaína, o sea, si vienen mochilas de 30 kilos más o menos, te meten un par de mochilas y te las traen en la puerta, ¿sabes? Que llegará alguien que tenga una infraestructura aquí en España, que es cuando llega alguien, abre el contenedor, coge esas mochilas y se marcha. Y le vuelve a poner el precinto ese, que es el que está falsificado. La agencia tributaria se guarda un as en la manga para perseguir el contrabando, la malversación y el tráfico ilegal de mercancías. Un moderno escáner. Solo hay 8 como este en toda España. Puede analizar sin abrirlos hasta 25.000 containers al año. El sistema revela en gama de grises las diferentes intensidades de los productos que hay en el interior. Un arsenal tecnológico poco intrusivo que además facilita el tráfico portuario. Es un camión preparado para escanear. Al moverse muchos contenedores, indudablemente el porcentaje de que venga por aquí algo sospechoso es alto, entonces por eso está aquí. El área de despacho de la aduana, en base a unos parámetros y a unos datos que ellos tienen, pues van seleccionando los contenedores y nos lo mandan por aquí.
Lo que sí es importante es que hay un análisis de riesgo previo. Hay que estudiar todos los parámetros en toda la declaración aduanera que se presenta antes del escaneo del contenedor. Ya se nos facilitan muchísimos datos que nosotros, con los que podemos jugar para determinar qué contenedores interesa o no interesa escanear. Es como una radiografía, entonces más o menos sale todo. Ahora mi compañero me pasará datos desde fuera, pues nosotros haremos lo que es el escaneo propiamente, que tardamos como un minuto, y después, una vez que ya hemos escaneado, analizaremos la imagen de lo que hemos visto. El escáner de contenedores actualmente solo lo tienen 8 puertos en España, ¿no? Inicialmente se puso en los 3 grandes, que son Barcelona, Valencia y Algeciras. En una segunda entrega ya se puso en Bilbao, Las Palmas y Vigo, y recientemente se han incorporado 2 escáneres más en Tarragona y en Tenerife. Miquel, cuando quieras, pásame ante los datos, porfa. Vale, este es un kilo, foxtrot. Y espera allí en la zona de seguridad. En esta pantalla que tengo delante de mí es donde hacemos el escáner del contenedor, y una vez que está escaneado analizamos la imagen. Y esta pantalla que tenemos aquí son 7 cámaras que rodean el camión, y entonces nos indican un poco la situación que hay alrededor, por si hay alguna persona o algún coche que entre en la zona de seguridad mientras está escaneando, pues poder controlarlo. En principio eran filetes de bacalao, sí. Y parece que todo ha ido correctamente. Sí, es lo que tenemos aquí. Bueno, hemos visto más o menos, vemos que está todo correcto y no hay nada sospechoso que indique que pueda haber algo distinto. Pero bueno, aquí en Galicia evidentemente nuestra prioridad es hoy día el narcotráfico y el contrabando de tabaco, también muy importante, el evitar que mediante que contenedores con una primera pantalla de mercancía falsificada, o bueno, mercancía pantalla, digamos así, que posteriormente esté lleno el contenedor de tabaco, y que eso supone un daño muy elevado para las arcas públicas. Pero aquí se trata también de que coincidan las mercancías, ¿no? Que cuando a ti te dicen que hay bacalao, haya bacalao y no haya chupa chups. Exactamente, sobre todo cuando el arancel que se paga es muy bajo y la mercancía tendría que pagar un arancel más alto. Entonces, claro, ahí es donde se produce el fraude, ¿no? Digamos que si hubiera algo raro, nosotros aquí podríamos captar qué es lo que pasa. En determinadas investigaciones de narcotráfico hemos detectado pues que había temor en las organizaciones de narcotraficantes a dirigir la carga hacia un puerto con escáner, porque saben que allí los controles son más efectivos y que te permite controlar un porcentaje de contenedores más elevado que en un puerto sin escáner, ¿no? Sabiendo que aquí hay un escáner, tendrá que pensárselo 2 veces a la hora de meter cualquier mercancía sospechosa. Patrulleras como esta son las que emplea la agencia tributaria para vigilar movimientos sospechosos en el mar. Asistimos al inicio de turno de agentes marítimos de aduanas. Patrón y tripulantes se preparan para cazar cualquier barco sospechoso, reunión para fijar objetivos a perseguir y controles de apoyo a investigaciones en marcha. Saben cuándo empiezan, pero hay días que su jornada puede alargarse si un operativo lo requiere. Normalmente as salidas son nocturnas porque a actividad fundamentalmente é narcotráfico e contrabando. E a semana que estás o que te mandan? Depende un pouco de como vayan as investigacións. Claro, como tal, dicir, hai digamos, os jefes os que se cargan de investigar, eles distribuyen o servicio como mellor crean. Últimamente pues, están derivando tamén a actuación hacia outros tipos de, en este caso, de infraccións administrativas que en algúns casos poden chegar a ser delitivas, como son temas de impuestos especiales, os temas de hidrocarburos e incluso a exención de materiales que salen da zona franca, que salen con exento de impostos e poden derivarse ao consumo diario. A investigación centra fundamentalmente toda a actividade dos barcos e das aeronaves, incluso do personal. En principio, a patrulla son rutinarias, salvo cuando xa en un momento determinado pues temos unha investigación que a veces pode durar meses e incluso anos e xa vas a un tiro directo. É lo que nos dá as instruccións, hai este barco tal e a tal punto está o objetivo, e ti chegas ali, encontras ou non encontras, se o encontras
inspeccionalo e o que haya, pois, se van dando orden según o vai facendo. O jefe noso transmítenos por radio o cambio sobre a marcha, que é unha novedade. E se non, pois, nos seguimos, vamos por aí, salimos, se miramos unha embarcación que miramos que é sospechosa ou tal, parámola, inspeccionámola, saltamos a bordo, facemos un reconocemento, e se non hai nada, cada un pa o seu. En la lucha contra el narcotráfico no siempre gana el más rápido. Conocerse el escarpado litoral, la pericia de un patrón y el manejo de una patrullera con más de 4.000 caballos de potencia puede dar al traste con cualquier desembarco de droga. Aquí as rías baixas ten moitos huecos, moitos. É dicir, a veces tes unha embarcación pegada aí e a confundes cun baixo e unha embarcación. Recunchos que ten, a forma de poder evadirse, é moi... Date conta que desde a Guardia hasta arriba, hasta o que é toda a costa gallega, ten tanta costa, se vai marcando toda a zona, igual co resto de España. Nos últimos 10-12 anos fixeronse un cambio moi profundo en todos os patrulleiros de vixilancia aduaneira, non? Se dotou por ese tipo de embarcacións, son embarcacións de fibra de vidrio reforzadas con carbono, a súa velocidade normalmente anda rondando os 35 nudos. Corren máis as planeadoras, pero tamén hai que non é solamente correr, aquí non é tamén o estado da mar como estea. É dicir, un estado de mar mala, para unha embarcación pequena, suponlle máis peligro. Para alcanzar os 15 nudos, cando é un mar malo, costalle moito. Ti con esta podes sobrepasalo. Cantos anos levas nesto? Pois levo aos 36 pasados. Ti viviches o mundo narcotráfico, podemos dicirlo así, non? Tamén eu empecé na época da gloriosa do tabaco, cando foi que empezou, digamos, na época da transición, que ainda foi que consideraban que o de caso de contrabando era unha falta administrativa, non había cárcel, non había condena. Entón foi o boom toda aquela época de Villa García, das Rías Baixas, todo bastante comprometido en esa labor. E non sei como é que sempre me tocan máis, é dicir, fáciles, nada, ninguna, todas complicadas. Las incautaciones de varias toneladas de cocaína y hachís en los años 80 y 90 han dado paso a operativos más discretos, pero lejos de desaparecer, el tráfico de drogas continúa. Los narcos buscan nuevas técnicas. En nuestras costas se siguen moviendo fardos. Ahora parece que volve a repuntar o tema do narcotráfico, pero xa non coas embarcacións típicas de aquí que eran as planeadoras de toda a vida, sino con embarcacións que de recreo. É relativamente fácil para as organizacións que teñen moito diñeiro conseguir comprar unha embarcación que te custa 100.000 euros ou 200.000 euros, coller unha tripulación e mandala ao Caribe, non? Logo tamén hai outra variante que é os das embarcacións pesqueras que están pescando habitualmente na súa zona de pesca, pero en un momento determinado han captado unha organización que fai un viaje. Toca pasar a la acción. Abandonamos el puerto de Vigo. Las hélices empujan con fuerza a los 31 metros de eslora del buque patrullero Halcón. Vamos á zona de Ons, vamos pola Costa da Vela. En ese día de rutina, en caso de ver alguna embarcación sospechosa, pues habría unha inspección. Claro, tamén depende se o mar está moi malo, que non podes botar a auxiliar, pois faredes o contacto por radio para ver se o barco é... É dicir, se o barco é sospechoso, leva mercancía, sea como sea, nos saltamos, o que faga falta. Mientras el barco se está aproximando a la zona, estamos preparando el auxiliar para arriarla, ¿vale? Y vamos a hacer reconocimiento con la embarcación auxiliar. Se valora mucho con qué se va a hacer, ¿vale? El estado de la mar es un factor y el otro sería el factor sorpresa. Las blancas playas de las Islas Ons son hoy el área de supervisión. La grúa iza la Zodiac. Con delicadeza se coloca en el agua. Los agentes suben a bordo y se ponen en marcha. Embarca, venga. Drogas, armas, fraude fiscal, cada incursión en el mar, una nueva aventura. A ver si hay alguien a bordo. Recibido. Mientras un compañero inspecciona una embarcación de recreo, reciben un aviso por radio. Un gran velero, similar a los descubiertos en las últimas operaciones antidroga, despierta su interés. Non subían a bordo, ahora piden os papeles e toda a documentación do barco. Esa información cruzase con outras aduanas
E a veces coincide que hai barcos que ti miras que non son sospechosos, pero están buscados igual por outra aduana de outro país da Unión Europea. Dase parte de robos de embarcación que igual a roban para utilizalas en viaxe, pois tamén hai aduanas que, por exemplo, pareche información de embarcacións que les teñen sospechosas no seu país, e esta información máis cruzando no que a Unión Europea. El capitán es ella. Vale, pues dile que tiene todo tipo de banderas, trapos y todo menos la española, por favor, que enarbole pabellón español de cortesía. Aquí cada día cambian, es decir, eles sempre van, date conta que o delincuente sempre vai frente, e a imaginación que teñen para delinquir é asombrosa, da forma de como camuflar a droga, escondela, todo o que maquinan eles. Nos barcos pesqueros, que te esconden, igual faz as primeiras inspeccións e non se encontras, buscas, pois temos botado nun pesquero máis dun mes inspeccionando. Telo retenido, pero sacar todo para fora, todo, e non encontra nada. Levan máis de 10 minutos aí dentro do barco, iso que de moito e pouco... No, pode tardar máis, e máis hai moitos tripulantes, o problema é que hai moitos tripulantes, porque tens que facer costar todos. Tamén depende, o barco máis grande, hai que tardar máis en miralo, non buscar ambientes raros, vai dicir, oye, por lo menos se vas non hai nada, deixar boa imagen. Esta vez el control ha terminado sin hallar mercancía ilegal. Quizás mañana la patrulla sea diferente y tengan que abordar un barco sobre el que se cierne una investigación. Ahí su cara ya no será tan amable. Uno de los éxitos cinematográficos del año. La película El Niño narra una guerra de estrategias entre un joven narcotraficante y un veterano agente de aduanas. Planeadoras, persecuciones. Esta película está basada en una historia real. El escenario es el Estrecho de Gibraltar, pero bien podría haber sido Galicia. El panorama en nuestra comunidad ha cambiado mucho. Los narcos no son tan visibles, pero no por ello han desaparecido. Ese nuevo perfil es, digamos, el de una persona de tercera generación, ya ni siquiera son los lugartenientes de los históricos, sino sus hijos, que viven de una forma más discreta y que sobre todo quizás lo novedoso es que no trabajan solo con gente de aquí, sino en organizaciones internacionales en las que a lo mejor ellos ya no tienen el protagonismo que tenían antes, sino que son los segundos, los terceros o incluso simplemente un tripulante del barco. El antes, la época dorada de los narcos de finales de los 80, principios de los 90, la vivió Enrique León como agente y después como jefe de la unidad de droga y crimen organizado de la Policía Nacional en Galicia. El narco histórico era un narco que en su mayor parte de los narcos procedían del contrabando de tabaco. Eso no quiere decir que todos los contrabandistas de tabaco se pasasen al narcotráfico, ni mucho menos. Se pasaron unos pocos. Lo que pasa es que esos pocos que se pasaron al narcotráfico eran personas muy conocidas, con mucho renombre. La diferencia es entre los de antes y entre los de ahora, que los de antes eran más conocidos y los de ahora no. Procuran ya no conocerse tanto, o no darse a conocer tanto, estar más en la oscuridad para que las investigaciones contra ellos tengan más dificultades, claro. Sí, hay una reestructuración pues, por tres cosas. La primera, por la persecución judicial que hubo de los clanes originales, que digamos que los cabecillas o están en la cárcel o están jubilados, entre comillas, que se sepa. Uno, eso, y otro, la necesidad del mercado que fue cambiando. Están cambiando el tipo de transporte, el tipo de entrada de la droga. Y después la tercera, que no tienen ellos tampoco esa relación directa que tenían los anteriores con los cárteles, y entonces ni confían en ellos como se confiaban antes, ni tienen una participación económica. En la mayor parte de los casos son meros transportistas o conseguidores de infraestructuras. Antes era el del cártel y el narco gallego, eran colegas y eran muchas veces socios. Ahora eso es muy difícil que se dé. Sito Miñanco, Manuel Charlín, Laureano Ubiña y su llamativa forma de vida parecen formar parte del pasado desde hace ya tiempo. Y eso que hace poco más de un año una gran operación volvía a poner alerta a las autoridades. En junio de 2013 un pesquero, el Riptide, era interceptado con 3.400 kilos de cocaína. Volvía a encenderse la mecha de los históricos.
Era la Operación Albatros. Los gallegos coordinaban el intercambio de la droga en alta mar. Yo no te digo que mañana haya una operación en la que pueda salir algún histórico. De hecho, la última que hubo, la del Riptide, sí estaba formada por históricos, pero fue muy curioso porque fue una operación fallida en la que quedó claro que ni tenían los medios, ni tenían las infraestructuras, ni tenían los contactos, ni siquiera la operatividad que tenían en el pasado, aunque sí estábamos hablando de personas que se supone que habían trabajado con los históricos. Yo creo que ni siquiera los que están trabajando lo están haciendo o lo pueden hacer como lo hacían antes. Ahora también digo que si les dejamos la vuelven a tener. Son más difíciles de investigar porque están más en la oscuridad. Bueno, no tanto. Los sistemas de investigación, los medios de investigación cada vez van mejorando y a la policía o a las fuerzas encargadas de hacer su investigación y su persecución les importa poco que estén en la oscuridad porque al final se sabe dónde están, quiénes son y lo que hay que hacer es investigarlos y punto. Y las autoridades judiciales están de acuerdo también en eso, o sea, no hay problema en ese aspecto. Cuando se les hizo verdadero daño fue cuando se crearon cuerpos especiales llegados de fuera y que se infiltraron entre las redes. Fue la única manera desde dentro de echarlas abajo, porque si no, pues efectivamente, a ver, es que si tú vives en tu casa, aunque no tengas nada que ver, y tu vecino tú sospechas que se dedica a, pero tampoco lo sabes seguro, ¿lo vas a denunciar? Son muchos los que a día de hoy aseguran que la vigilancia en torno a los narcos y la investigación se han relajado. La estructura gallega de vigilancia aduanera ha variado en los últimos años. Los medios se han repartido de diferente modo. A ver, yo no sé si los medios son suficientes o no. Lo que tengo la sensación es de que se está trasvasando a otras zonas más calientes, lo cual yo no lo veo mal, pero digo lo mismo, tampoco se puede dejar esto desmantelado. Quizás algunos grupos que antes trabajaban con mucha fuerza aquí y que de hecho fueron los que provocaron que hayan herido, no digo de muerte, porque de muerte no va a ser nunca, pero sí gravemente a los clanes, que no trabajen ya aquí directamente, a mí, vuelvo a insistir, a mí eso sí me parece peligroso. Y entonces tengo la sensación de que lo que se están es reubicando a los agentes y no sé si es del todo adecuado. Los primeros años dificilísimos, con respecto a medios dificilísimos, porque inevitablemente el malo va por delante del bueno, ¿no? Eso está claro. O sea, ellos tienen muchísimos más medios, la administración pública tiene una serie de medios, pero que son los que tienen, no hay más. Ellos lo que hacen es el dinero que ganan lo emplean en mejorar sus medios cada vez más. Y nosotros íbamos siempre delante de ellos. Yo recuerdo la forma de hacer una intervención telefónica en aquel momento, a cómo se hace hoy, es que es ciencia ficción, es que no tiene absolutamente nada que ver. Los controles a las planeadoras se siguen haciendo. Otra cosa es que no haya planeadoras o que no se vean. Pero aduanas sigue saliendo todas las noches a patrullar la ría. De hecho, en el Riptide les salió mal, pero la intención de ellos era ir por el método antiguo, o sea, traer un barco con el cargamento y luego descargarlo en planeadoras. O sea, que es que esa lucha la tiene que seguir habiendo y la sigue habiendo. Y es que si algo no ha cambiado es que Galicia sigue siendo una puerta ideal para el narcotráfico. En su momento, los cárteles sudamericanos encontraron en nuestras costas la entrada perfecta de la droga a Europa, además de unos compañeros de tropelías que hablaban su mismo idioma. Hoy en día, las puertas del mar siguen estando demasiado abiertas. Sí hay un declive, pero yo siempre digo que ese declive también es peligroso, porque también lleva a bajar la guardia. Y yo creo que la guardia no se puede bajar por dos cosas. Una, porque cuando hay una necesidad se busca la forma de ganar dinero, y aquí introducir dinero por las costas es relativamente fácil, si no hay vigilancia es fácil. Y otra, porque ellos lo saben cuando no los vigilan. Quiero decir, ahora si no lo hacen es porque no pueden, pero si pueden lo hacen. El sistema de introducción de la cocaína concretamente en España o en Europa a través de España, yo creo que el 70 o el 80% es por vía marítima. Barcos y barcos mercantes, barcos de recreo, barcos pesqueros y además también contenedores.
Los narcotraficantes van cambiando, cuando ven que le dan palos en un sistema de introducción, ese lo dejan un poquito de lado y buscan otro, entra en funcionamiento otro que ya había estado en funcionamiento en años anteriores, porque no descubren nada nuevo, salvo en la ocasión en la que tenían un pequeño submarino y que se había cogido ahí en Randes, ¿sí? Y que lo iban a utilizarlo para traer cocaína desde Colombia para aquí, pues, salvo eso. Lo normal es que vayan dando vueltas alrededor de los medios normales. Me llama la atención dos cosas. La imaginación que le ponen a veces, pero ya no solo los gallegos, sino los clanes en general, para ocultar la cocaína, sobre todo, como la camuflan pues en ropa de bebés, bueno, los propios muleros me llaman mucho la atención. Pero si nos referimos a lo que está pasando aquí, a mí sí hay algo que me está llamando la atención últimamente, es que hay familias históricas del narcotráfico que lo están pasando realmente mal. O sea, que es que doy por hecho que no pueden ni trabajar de eso, o sea, ya no de otra cosa, porque la crisis nos afecta a todos por igual, pero es que además ni siquiera de eso, porque tengo constancia de que hay familias que lo están pasando realmente mal. No digo todo el mundo, porque también creo que hay algunos que sí que están bien, pero lo disimulan, pero es que sé de gente aquí que lo está pasando realmente mal y que sus abuelos se dedicaban a eso. Había un señor ahí en Carril que tenía guardado el hachís en la cuadra donde tenía los cerdos y se lo comieron los cerdos, por ejemplo. Eso es una extra. Otra es de un ciudadano de Cambados, un personaje de Cambados. Ese era contrabandista y después supongo que habrá tenido relaciones con otro tipo de mercancías. Bueno, ese había tenido un abuelo o un pariente lejano que había sido guardia civil y un día sabía que había una descarga de tabaco en la lanzada. El tío se puso el uniforme de guardia civil, llegó allí con el coche corriendo, alto guardia civil y tal, todos se escaparon y dejaron las cajas allí, las cogió y las vendió él. Mi hijo es adicto a la heroína. Bueno, todos nuestros hijos son drogadictos. Somos muchos los que en Galicia tenemos este problema. Miles de familias, ricos, pobres. La vigilancia es mayor y la llegada de sustancias mucho menor, pero ¿y la sociedad gallega? ¿Ha pasado página o convive con una realidad imborrable? ¿Será siempre Galicia tierra de narcotráfico? El narcotraficante para la sociedad gallega es un tipo despreciable, pero sin lugar a dudas. Así, repito, así como el contrabando en su momento tuvo un reconocimiento social, o por lo menos no era rechazo social el que tenía absolutamente, el narcotráfico sin duda alguna. Pues digamos que puede haber tres grupos. El que no lo acepta en absoluto, y ese también existe, y yo siempre reivindico que en esta comarca no todo el mundo ve bien el narcotráfico, eso no es verdad. Hay gente que no tiene nada que ver y que es que además lucha en contra. Luego hay otro que no va con él, o sea, que no tiene ninguna relación y entonces simplemente mira para el otro lado porque es más cómodo. Y después hay un tercero que es el que ciertamente pues sí se benefició en algún momento, aunque fuese indirectamente, pues o porque tienes algún familiar contratado en alguna empresa que se supone que es de, y entonces bueno, pues te callas la boca pues porque sí, pues por un simple interés económico, no por otra cosa. Económico o incluso, como tú dices, social o de familiaridad, o sea, es que a lo mejor es tu vecino y entonces tú tienes la sospecha o sabes que se dedica a eso, pero como vecino no tienes ningún problema con él ni quieres tenerlo. Vigilancia aduanera es un auténtico gran hermano. Luchan contra la pillería de aquellos que quieren introducir mercancías ilegales por una zona oficial como es el puerto, pero también siguen plantados en nuestras costas. Que Galicia haya superado las grandes épocas del narcotráfico de los 80 y de los 90 no significa que nuestro litoral haya dejado de ser igual de apetecible para ellos. Así nos vamos, el próximo fin de semana, un nuevo Informe en V.